hoy voy a leer mi columna porque hoy, 19 de marzo, miro hacia atrás con una mezcla de nostalgia, tristeza y furia contenida. Hace exactamente 5 años, el 19 de marzo de 2020, transmití por última vez mi programa desde los estudios de Grupo Fórmula en Avenida Universidad. Desde ese día el mundo como lo conocíamos se desmoronó. La pandemia de COVID-19 nos obligó a encerrarnos, a reinventarnos y a sobrevivir. Desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 13 de marzo de 2023, yo y mis queridos comentaristas hicimos este programa desde casa, a través de Zoom. Todos nos adaptamos. Quienes integran el equipo de producción encabezado por Francine Sarrapi, entre ellos Michel Hernández, Manuel Fernández Pérez Landero, Estefanía Lara, Raúl Cruz, Miguel Guevara, Gustavo, Carmen, Enrique y Cecilia, arriesgaron sus vidas todos los días yendo a los estudios. Grupo Fórmula actuó con una gran responsabilidad, cubrebocas, gel, distancia, medidas que protegieron a quienes pisaban los estudios. Pero no todos sobrevivieron y como muchos, perdí amigos, colegas, personas valiosas. Luis Enrique Mercado, director fundador de El Economista y un periodista brillante. Arturo González, el infatigable director de noticias de Grupo Fórmula. Varios queridos amigos. Mis consuegros, Salvador y Margarita Montes, y tantos otros que se fueron en medio del caos. Sus nombres son un recordatorio de lo que pudo evitarse, porque sí, mientras nosotros resistíamos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos falló. Y no es una opinión a la ligera, es un hecho respaldado por 800,000 tumbas. Desde el principio lo dije y lo escribí en cada espacio que tuve. El manejo de la pandemia fue un desastre. López Obrador, con su mezcla de terquedad y desdén por la ciencia, nos dio amuletos y discursos vacíos. Se negó a cerrar fronteras cuando el virus ya estaba aquí. No vacunó primero a médicos ni a trabajadores esenciales que sostenían al país y prefirió minimizar la crisis a enfrentarla. Se rehusó a usar cubrebocas como ejemplo, mandando un mensaje de desprecio por las medidas básicas. No invirtió en respiradores ni en equipo médico cuando más se necesitaba. Y hasta promovió tratamientos sin sustento científico, como si la fe pudiera sustituir a la ciencia. ¿Y qué decir de los 2 ineptos charlatanes que él puso al frente de la Secretaría de Salud? Hugo López-Gatell, el doctor Muerte, el autoproclamado experto que subestimó al virus y sobreestimó su ego. Y Jorge Alcocer, un burócrata invisible que nunca dio la talla. Entre conferencias vespertinas llenas de mentiras y una estrategia que nunca fue estrategia, dejaron que el país se hundiera en una tragedia evitable. No exagero al decir que México fue un caso de estudio en cómo no manejar una crisis sanitaria. Otros países cerraron fronteras y su economía. Invirtieron en pruebas masivas y equipos médicos, protegieron a sus médicos. Aquí, el gobierno se aferró a la austeridad malentendida y a la negación. No pasa nada, decía el presidente, mientras los hospitales colapsaban y las familias enterraban a sus muertos sin despedirse. Las cifras oficiales hablan de 300,000 fallecidos, pero todos sabemos que la realidad fue más oscura. El subregistro fue otra de las especialidades de López Obrador. 5 años después sigue el dolor y el enojo, no solo por las pérdidas personales, sino por la indignación de ver que no hay rendición de cuentas. López Obrador se fue, pero su legado de improvisación y soberbia sigue vivo en un sistema de salud colapsado que costará mucho esfuerzo y costará muchos recursos recuperar. Los mexicanos pagamos el precio de su ineptitud con vidas, con dolor, con un futuro que nos robaron. Hoy pienso en aquellos días de Zoom, en las voces que ya no están, en las lecciones que debimos aprender. La pandemia cambió mi vida, como la de miles de millones en este planeta. Pero lo que no cambió, y eso me duele más, es la incapacidad de este país para exigir justicia a quienes nos fallaron. Que no se nos olvide, 800,000 muertos no son un número, son una condena contra quienes nos gobernaron. Es mi idea del día de hoy.
Creo, Eduardo, que bueno, además de que es un sentimiento que compartimos, yo creo que la mayoría de los que estuvimos cerca del problema, hay cosas terribles. López Gatell dijo que si llegábamos a 60,000 muertos, o sea, menos del 10% de lo que sucedió, era una verdadera tragedia. Sucedió 10 veces más casi la 15 tragedia, veces más. o 15 veces la tragedia. Luego, ¿cuántas empresas tuvieron que cerrar? ¿Cuánta gente se fue al desempleo, al sector informal? Y finalmente, ¿cuánta violencia intrafamiliar se vivió en esas casitas chiquititas donde quedaban encerradas las familias? Creo También que en casas grandotas. También en casas grandes, porque la violencia familiar no conoce condición económica, situación educativa. Y esas son secuelas que son difíciles de superar y que siguen vigentes. Claro. Empezaste el texto recordando a gente querida que murió, colaboradores. El COVID no solo es la estadística, es la gente. Todos tenemos una persona cercana que murió, todos tenemos gente cercana a la que le cambió la vida. Hablamos poco de los huérfanos del COVID, familias que quedaron deshechas. Murió el padre, murió la madre y se quedaron ahí los niños, ¿sí? Y mucho del tema del post-COVID. Somos sobrevivientes y vivimos en una sociedad del post-COVID donde hay daños en salud mental, hay educación. A mí me impresionó, tengo una amiga que es directora de una escuela primaria, secundaria, y decía, hablan mucho de lo que perdieron en matemática, español, pero también en psicomotricidad. Dice, volvían los niños a los patios a jugar y no sabían correr. Claro, ve un niño de 4º año de primaria, llegó el COVID y cuando regresó ya estaba en primero de secundaria y no había ido a la escuela. El sistema educativo a distancia fue un desastre, aunque nos dijeran lo contrario. O sea, fue una cauda de mentiras con un hipócrita diciendo un abrazo a los mexicanos que han perdido a su familia. Cuando en este programa decíamos, ¿por qué no están vacunando primero a los médicos? Claro. No los vacunaron. Y cuando lo hicieron, no vacunaron a los médicos particulares, que murieron muchísimos. Enfermeras. El gremio de las enfermeras perdió a miles de personas. Tú decías... Terrible. No había equipos de protección personal. Fue un crimen. Decías, lo que no cambió es un país que no exige... yo estaría un país con tan bajas expectativas que asumió que era normal tener tantos muertos. Evidentemente iba a haber muchos muertos. Los estudios más serios hablan de mínimo 300,000 muertes en exceso, es decir... Más 300,000 oficiales, ya llega a 600. Más quién sabe qué tan seguro es el dato que manejaba la Secretaría de Salud con estos dos charlatanes. ¿No? Mucho del tema al final no es normal, no tenemos por qué resignarnos. ¿Por qué países como Corea del Sur tuvieron mucho menos mortalidad? Japón. Y decimos, bueno, es que son diferentes los orientales. No, no somos seres humanos todos. Mira, aquí fue una indolencia, fue un crimen de Estado, hablando de crímenes de Estado. Y lo más triste es que la gente sigue admirando a este sujeto porque les dio dinero. Y yo no niego que estuviera bien sus planes sociales. Siempre he dicho, buenísimos los planes sociales. Pero a veces parece que la conciencia de un mexicano está sujeta a una ayuda social. No debe ni debería haber precio a nuestras conciencias. Porque murieron 800,000 personas. Ahí están. Yo creo que ahí están los muertos. Flota en el aire una terrible pregunta. ¿Qué aprendimos y qué haríamos? Nada. ¿Qué haríamos si se vuelve a presentar un problema de esta aprendimos naturaleza? mucho porque también hay que reconocer, es un país con un montonal de pobres, que si les dan una lana, y yo haría lo mismo siendo un pobre, gracias señor presidente, porque si te lo decían, se lo manda el presidente, gracias y te perdono todo. Así ha sido. Pero decía Juan, ¿qué aprendimos? No aprendimos ni a leer los informes críticos. Hubo un trabajo muy importante que fue ninguneado
por la autoridad, pero también poco leído desde los medios y desde las Aquí siempre supuestamente insistimos en los números que no eran los oficiales, pero bueno. Acuérdate que mucha gente fue enterrada ocultando la enfermedad porque de otra manera no se podían acercar y despedirse de sus No, familiares. fue terrible, no. En fin, vamos a los mensajes. Hay otras cosas igualmente negativas de aquí hablar.